Bendiciones, mis amados, de vuelta con ustedes. Estamos tratando un tema en el cual yo he sido exagerada, mega millonariamente bendecido por Dios. Poder haber salido de las tinieblas a la luz admirable de mi Señor. Haber caminado por 22 años triste, amargado, afligido, sin camino, sin propósito, sin destino, sin ilusiones, sin metas, enfermo, con cáncer en el duodeno. Todo por odiar, por tener rencor, amargura en mi corazón. Pero cuando la vida se me estaba yendo, tú no sabes lo que significa cuando te dicen que tienen 6 meses de vida. Haces lo que sea con tal de salir de ahí. Y la tabla mía de salvación fue Dios. Y aunque me sanó de mi parte física, por cuanto clamé a Él, volvía y recaía. Pero hubo un día, di conmigo, hubo un día, y ese día es hoy. Para mí también hubo un hoy, en donde me entregué completamente a mi Señor. Decidí dejar, como el apóstol Pablo lo dijo, todo lo que había vivido por basura, por estiércol, por cosas sin valor, para que la luz admirable de mi Señor resplandeciera en mi corazón. Pero hubo cosas que no me gustaron, porque no estaba enseñado a hacerlas, porque jamás pensé que lo iba a hacer. Sobre todo pedir perdón a quienes te han hecho daño. Uy, eso es doloroso. Eso es como calzar 38 y poner un zapato 35 y caminar 3 kilómetros. Horrible, eso es horrible. Pedir perdón cuando el ofensor nunca ni siquiera se ha tomado la molestia de pensar si le ha hecho daño a uno. Es tenaz. Es tenaz. Y eso fue lo que me costó más trabajo hacer. Pero cuando yo comencé a entender lo de que Él había hecho por mí, como aunque yo estaba en el lodo, en el fango, recibiendo, porque yo quise ir allí, o habiendo sido destruido, dañado desde mi niñez, mi juventud, mi pubertad, mi adolescencia, por las cosas que el mundo me fue dando, porque siempre sucede que te llega un mal y parece que todos los males se ponen de acuerdo para llegar a tu puerta a tocarla. Eso es terrible. Pero de la misma manera, cuando tú estás en el Señor, todas las puertas que te comienzan a tocar son de parte de Dios. Y yo me acuerdo que una de las cosas que rompió tremendamente mi corazón, y no porque yo ya no hubiera visto la película de la crucifixión del Señor, desde que estaba niño yo hacía línea en los teatros, en lo que se llama la Semana Mayor, la Semana Santa, para ver las películas, pero nunca me había puesto a detallar por la Escritura lo que realmente había acontecido. Y terminamos el capítulo anterior en donde el Señor está en el Getsemaní. Nunca había cometido pecado. Todo lo que había hecho era para el beneficio de toda la gente que lo rodeaba. Los había sanado de enfermedades, los había liberado de sus prisiones y ataduras. Los demonios habían sido expulsados y había sido colocado el reino de Dios en sus corazones. Había calmado el hambre física, había calmado el hambre espiritual, había dado palabras que habían dado resurrección, habían dado vida, habían dado sanidad espiritual interior.
Y a pesar de todo lo que Él había hecho por ellos y haberles enseñado la gracia de Dios sobre el pueblo, la visitación de Dios, el avivamiento en medio de un mundo religioso y eclesiástico que solo iba por normas y costumbres, por doctrinas de hombre, y que en cumplir todo eso y hacerlas cumplir le habían negado al pueblo el entendimiento del conocimiento de Dios que los llevaba a una liberación completa. A pesar de toda esa liberación, ahora Él iba a ir a morir por el pecado tuyo y mío y el pecado de nuestros ofensores. Dice la Escritura que cuando Él estaba en el Getsemaní y comenzó a sentir lo que caía sobre Él, comenzó a angustiarse. Nunca había habido un pecado sobre el alma de mi Señor. Y ahora Él estaba cargando los pecados nuestros. Y saber que cargó los pecados del mundo entero, haciendo provisión inclusive por aquellos que lo han negado y han muerto separados de Él, o aquellos que viendo lo que hizo nunca han reconocido que Él es nuestro sanador. Porque la gente muchas veces va por la sanidad física y luego se olvidan que lo importante para Dios no es sanarte físicamente. Eso debe de ser la consecuencia de sanarte interiormente. El mayor milagro del mundo en las manos de Dios es recuperar tu alma para Dios, porque Él pagó un precio por ella. Dejó todo lo que Él era como Dios para venir como hombre y como hombre enseñarnos que sí se puede. Y lo mismo que Él hizo en el Getsemaní, quebrando todo su ser, toda su voluntad, todo su ser interior, para que dentro de Él pudiera sujetarse a la voluntad del Padre, que era que Él fuera el Cordero en el que se iba a colocar el pecado del mundo, aunque Él no había hecho nada contra el mundo, sino que todo lo que había hecho era de bendición. Ahora Él allí en el Getsemaní, en el lugar del quebranto, en donde se llora a solas, en donde se angustia el corazón, porque vamos a hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer. Él tampoco estaba acostumbrado ni habitado. En su mente siquiera había un reflejo de que el pecado pudiera habitar en Él. Mas Él decidió cargar con ellos. El Getsemaní representa para nosotros las personas que hemos odiado y tenido rencor y amargura en nuestro corazón por tiempo, el lugar de quebrantamiento. Es aquel lugar en donde tú a sola me dirás, es que yo no estoy en Palestina, profeta. Yo no tengo un Getsemaní aquí. Es que tu Getsemaní puede ser un rincón en tu cuarto. Puede ser un lugar en tu cocina, cuando estás a solas. Puede ser el debajo de la bañera, debajo del chorro, del agua con que te bañes. Puede ser ahí en tu jardín, puede ser en tu sala, en tu estudio, en tu garaje, en tu carro, en un expressway. En cualquier lugar tú puedes armar tu Getsemaní. Tu Getsemaní es ese lugar en donde tú te vas a separar para Dios, para decirle, Señor, basta. Hoy te llamo, hoy te entrego, hoy quiero sacar de mí todo esto. Tú quieres sacar. Jesús quería tomarlo. Tú lo sacas, pero Jesús lo recogió antes de que tú y yo fuéramos. No éramos siquiera. Pero ya Dios estaba recogiendo lo nuestro. ¿Te acuerdas que leímos en Juan? Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y si estamos en el Señor, lo que es del Señor es nuestro, y lo que el Señor cargó está en el Padre. Él cargó nuestras angustias, nuestros dolores, todo, para que tú y yo fuéramos libres. ¿Qué necesitamos ir? Ir a ese Getsemaní para entregar. Porque si tú no entregas primero, no vas a poder ir a tu cruz. Profeta, ¿y cuál es mi cruz?
No te me adelantes, pero no te me atrases tampoco, dame un chancecito. Mira, como es el lugar en donde tú vas a tomar la decisión que va a causar tu actitud. Ah, te gustó esa, ¿no? Claro, tú tienes que tomar una decisión como ser espiritual que eres, de que tú vas a acabar con el problema que vienes arrastrando por años. Lo que sigue a esa decisión es una actitud. Pero si en la decisión tú no estás claro, tú vas a menguar en la actitud. Vas a desistir, te vas a agotar. Porque la actitud conlleva tener completamente una decisión de cambio. El Señor tuvo que decidir cambiar de ser perfectamente santo para convertirse en espacio de 3 días el pecado del mundo. En 3 días fue puesto sobre él toda la desgracia, la tormenta, el dolor, la angustia, la aflicción, el abuso, los golpes, el maltrato, las violaciones, el crimen, el suicidio. Todo fue puesto en él. Y él lo aceptó. Quiere decir que cuando tú entregues lo que te atormenta, ya Jesús lo recibió hace 2008 años, antes de que tú lo entregues hoy. Pero ¿sabes qué significa eso? Eso significa que tú decides hoy que vas a perdonar a tus ofensores. Eso significa de que vas a pedir perdón a quien tú ofendiste. Eso significa de que tú vas a tener por estima solo que la palabra que él dijo de que coge tu cruz y sígueme. Y eso es a diario. Significa de que yo tengo que buscar la cruz en donde me tengo que crucificar lo que me está matando. Porque esto es increíble. Es algo espiritual, pero que se hace físicamente con una actitud. El diablo pensó que crucificando a Jesús vencería al mundo. Y resulta que crucificando a Jesús, Jesús ganó al mundo. De la misma manera, cuando tú crucificas y vas y buscas la cruz en la que te voy a anunciar ahora, y vas y dispuesto a clavarte en ella, tú resucitas y haces resucitar a otro. En ese Getsemaní es donde tú tienes que clamar y quebrantarte para estar seguro de que cuando vayas en actitud a crucificarte, estás sólido en el Señor, de que lo vas a hacer a pesar de que cuando llegues ahí pases por el pretorio. Profeta, ¿y qué es pretorio? ¡Ja! Ahí en la página te vas a dar cuenta lo que es el pretorio. Es el lugar donde el Señor fue llevado para ver si la decisión que había tomado de cargar el pecado del mundo la podía resistir en su cuerpo físico. Uy, pero eso suena grueso, profeta. Sí, yo sé. Ya te dije al empezar que romper todas estas murallas, todas estas barreras que nos hemos puesto a nuestro alrededor, estas fortalezas que hemos levantado por años, basados en el dolor y el sufrimiento, la vejación que hemos sentido, el escarnio. Se ha levantado una ciudad amurallada dentro de nuestra alma que no nos permite ver la vida que sucede fuera de ellas. Pero si cuando tú estás en el Getsemaní comienzas a morir interiormente, decidido a que vas a ir a buscar tu cruz, para llegar allí y siendo tú el ofendido, pedir perdón. Y si eres tú quien ofendiste, bueno, ya deberías de estar corriendo a buscar la cruz.
Pero cuando se pasa por el pretorio, es el dolor que puedes volver a sentir tratando de pedir perdón o de perdonar. ¿Cómo es eso, profeta? Gracias por levantar la mano. Yo te vi. Te voy a explicar qué significa eso. En el Getsemaní te quebrantaste y tomaste la decisión de que ibas a ir a hacer el cambio. Pero si no sales fortalecido del Getsemaní, en el pretorio te quiebras. El pretorio es aquel lugar donde el Señor Jesucristo fue llevado y fue azotado, latigueado, donde le escupieron, donde le golpearon, donde dejaron su rostro sin forma, sin figura. Dice Isaías que no tenía parecer su rostro. Quiere decir que lo destruyeron a golpes. Se ensañaron en sus cuerpos físicos. ¿Sabe qué te pasa si tú te cortas con algo bien filudo, bien cortante, un dedo o una mano? Todos tus sentidos van a virar para ese lugar. Tu ojo, el oído, el olor de la sangre. Comienzas a gemir porque te sientes morir. Entonces el proyecto que tenías de ir a perdonar, por cuanto estás herido físicamente, se olvida. Muchas veces cuando nosotros queremos pedirle perdón a la persona que nos ha ofendido y llegamos con nuestro corazón dispuesto a ese lugar, no sabemos que estamos entrando a un pretorio. Y eso es grave cuando nosotros estamos llenos de ese rencor, de ese odio y de ese dolor y hemos tomado la decisión de ir a entregar esto y vamos y buscamos esa cruz. ¿Cuál es la cruz? La cruz es la persona que te ofendió. Esa es la cruz. Cuando tú tienes una persona que te molesta, que te choca, que te irrita, esa es tu cruz. Trata de llegar a ella, trata de brindarle amor, pero ¿qué pasa cuando te rechaza? Entras al pretorio, en donde de verdad vas a probar si esos desalientos, esos desparpajos, esa gente que te ignora a pesar de que tú vas a acomodar las cosas y ellos te siguen humillando y ultrajando. Esa es tu cruz. Cuando se llega al pretorio con altivez, entonces tú no saliste del Getsemaní preparado para crucificar. Es en el momento en que tú vas a buscar la persona para entregar en ella tu cruz. Y vas allí y te crucificas. No es físicamente, es una alegoría. Estamos hablando espiritualmente. Tú sabes cómo me duele, por ejemplo, ver, sobre todo cuando son hijos de Dios, que ya conocen del Evangelio, que están congregados, y se comen, y se riñen, y se pelean, por una oración. Porque yo oré, porque yo no oré, porque a mí me llamaron, porque sí me llamaron, porque me dijeron, porque no me dijeron, porque no me tuvieron en cuenta, porque yo llevo más años, a mí me tienen que tener en cuenta. Mordiéndose y comiéndose por celos, por envidia, por enredos, por bochinches, unos con otros. Cuando en vez de darnos cuenta que cada persona que nos hace la vida cuadritos o nos la hace difícil, es una cruz que tenemos que ir y meternos en ella, porque allí va a morir algo de nosotros que no permite que nosotros avancemos. De la misma manera ocurre en la vida. La única manera de que tú puedes sentirte perdonado y perdonar es cuando tú vas a tu ofensor. Si vive. Si no vive, clámale desde aquí al Padre. Padre, yo perdono a esa persona. Y narra todo lo que te pasó, como te lo dije en el capítulo anterior, para que seas limpio. Y cuando tú vayas a esa persona que si la tienes y tiene la posibilidad, vas y le dices, mira,
¿Te acuerdas todo lo que me hiciste así, 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 así? Ahora, no depende la forma como tú lo digas, es muy importante. Es bien empezar con la palabra perdón. Buscar a esa persona para decirle, ¿sabes una cosa? Yo vengo a perdonarte. No te extrañe que yo venga a perdonarte. Yo vengo a pedirte perdón, sabiendo que el ofensor es el causante y el que tiene que pedir perdón. Pero esa es tu cruz. Por eso estuviste en el Getsemaní. Ahí estuviste recibiendo la fortaleza de Dios para ir al pretorio. ¿Y por qué le digo pretorio? Porque la mayoría de las veces los ofensores no van a reconocer que te hicieron daño. Van a portarse inclusive desafiantes. Y entonces es donde tendrás que recibir los azotes, el látigo, aquel que descarnaba la piel del Señor y se llevaba los pedazos de carne, aquel que las manos le arrancaban las barbas, lo escupitaban, lo golpeaban, le hinchaban sus ojos y lo coronaban de dolor. Y se reían y se mofaban de él. Pero el pretorio no paró lo que en el Getsemaní el Señor había decidido: perdonar a la humanidad cargando su pecado. Asimismo, muchas veces nosotros vamos a pedirle perdón o a perdonar por si hemos hecho el daño. Y nos encontramos con un ambiente y con unas palabras que salen de esas personas que son un pretorio para nuestra vida. Son latigazos que descarnan, palabras que golpean, que hieren, que se llevan los pedazos de nuestra piel, la espiritual. Porque íbamos con el ánimo de perdonar, pero nos encontramos con alguien que todavía sigue el insulto, todavía sigue en el daño, todavía ignora que nos hizo daño y nos sigue causando dolor. Y cuando es al contrario, que nosotros causamos el dolor y vamos a pedir perdón, pero la persona se encuentra tan lastimada que lo que regresa es latigazos y correazos por lo que nosotros le causamos. Ese es el lugar de castigo. Ese es el lugar donde tienes que ir a soportar, porque si lo puedes pasar, lo que en el Getsemaní tú decidiste hacer, ahora está siendo probado si esa actitud fue una emoción o fue una decisión de tu alma para que el Señor pueda hacer resplandecer toda la potencia, la gloria, la sabiduría, la unción, el perdón y el amor de Dios. Cuando movido a compasión y a misericordia, tú puedes ir allí, recibir los latigazos, porque no es fácil ir a pedir perdón y que se burlen de ti. No es fácil ir a pedir perdón y que hagan mofa de ti. O ir a pedir perdón y que te digan, ¿yo te lastimé? ¿Cuándo? Ni cuenta me di. Es que eres muy delicado. Ah, no, eso fue producto de una borrachera mía. Yo no me di cuenta. O estaba drogado y no sé lo que pasó. O fue que tú me excitaste o me diste posibilidad de que yo lo hiciera y tú consentiste, entonces pasó. Ese es el pretorio. En donde tú en ir a buscar el perdón lo que recibes es golpe. Pero si no saliste del Getsemaní fortalecido, no podrás coger tu cruz y llevarla, sino que allí te vas a desbaratar. Y entonces se va a poner mucho más fuerte el hombre interior que estaba listo otra vez para atar lo que ha venido atando por años. Entonces el odio y el rencor vuelve a coger y hasta más fuerza. Por eso es tan importante el Getsemaní y por eso es lo que el apóstol Pablo decía aquí. Perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Esto es maravilloso para que se manifieste en nuestro cuerpo. Quiere decir que el pretorio en la vida de una persona que ha sido lastimada o ha lastimado, va a ser el momento en que tú vas a pedir perdón y eres rechazada, o no aceptan el perdón o la misericordia que tú estás extendiendo. Porque el ofensor o la víctima, depende del caso, no está dispuesto a perdonar o a recibir perdón. Entonces ahí se hace cruda la cosa, se hace gruesa la cosa, se hace tenaz la cosa. Porque si no está Dios en control de tus emociones a través de tus sentidos, pues ahora se van a turbar y van a hacer que lo que comenzó como un plan de cambiar todas las cosas se va a agudizar. Profeta, ¿y qué hay que hacer entonces? Gracias por volverme a preguntar, hijos. Fácil. ¿Sabe qué hizo el Señor? El Señor no se quitó las cadenas en el pretorio. El Señor no dijo, ¡ey! Paren. ¿Por qué me están pegando a mí? Yo no he hecho nada. Que le peguen y castiguen a los que deben de recibir el castigo. No. Señor, he venido para servirte, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Yo no lo estoy haciendo para los que me ven, lo estoy haciendo para los que han de venir detrás de la cruz, porque era necesario que muriera y resucitara. Tú no vas a resucitar si no mueres. Si tú estás vivo, ¿cómo vas a resucitar? Estás vivo. Ahora, estás vivo o muerto, porque la vida que llevas es como la de un muerto, quejándote en dolor, en aflicción, enfermo, no tienes paz, no conoces el amor, solo hay ira, enojo, rabia, maldición, quebrantamiento todos los días, quejándose, pura quejabanza. Entonces es necesario morir para resucitar. Nadie podrá resucitar si no muere. Y estamos hablando alegóricamente del problema, cualquier problema. Ahora estamos tocando sobre el perdón, pero en cualquier área de tu vida tú tienes que morir a lo malo para que nazca lo bueno. El Señor no rechazó el castigo, el Señor no rechazó el látigo, Él no rechazó la vara, Él no rechazó a los maldicientes, a los que los golpeaban y se burlaban de Él, desde los soldados hasta el rey, el príncipe, todo el mundo. El pueblo. Él no dejó de ir al pretorio o ir al Calvario porque los discípulos de Él, los que caminaban con Él, los que Él había preparado, huyeron. No. Porque esta es otra. El perdón tiene una hermanita gemela que hace daño. ¡Ay, mi madre! Se llama raíz de amargura. La raíz de amargura no solamente es en la persona, sino que se llama raíz por eso, porque comienza a llevarle el veneno al papá, a la mamá, al esposo, a los hijos, a los parientes. Y entonces cuando se dan cuenta que tú vas a perdonar a quien te hizo daño, todo el mundo se va a venir en contra tuya. ¿Por qué razón? Porque tú quisiste en el dolor que todos ellos se unieran contigo para que todos sintieran y tuvieran el mismo dolor que tú tenías. Entonces ahora vienes al Señor, recibes la palabra, el rocío de Dios, sientes en tu corazón que tienes que perdonar, te has quebrantado, vas al Getsemaní, decides hacer una actitud para ser libre, para ser liberado, y ahora todo el mundo se viene en contra tuya. Pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Tú estás loco, estás loca, todo lo que te hizo es imposible, mira el daño, mira esto, nos hemos hasta enemistado con esa gente, con la familia, es imposible volver. Ese es el pretorio. El pretorio es el lugar de castigo. El pretorio es el lugar en donde cada palabra va a doler.
El pretorio es en donde cada pensamiento duele. El pretorio es en donde la informática que nos llega a nosotros por nuestros sentidos nos agudizan a que no debemos de hacerlo. Ahí es donde se va a castigar tu ser interior. Pero profeta, ya no era suficiente con todo lo que yo he vivido por tantos años. Lo mismo me pregunté yo. Señor, si llevo 22 años con este rencor y con este odio y todavía tengo que ir a pedir perdón. Porque cuando eso sucedió, no era suficiente que yo le pidiera perdón a mis padres y cogiera un tiquete de avión, como te dije en alguno de los pasados sermones. Y como lo hice, que fui, pedí perdón y me arrodillé. No, no era suficiente. Todavía estaba en el escarnio del pretorio. Porque mis hermanos y mis familiares más cercanos decían, ¿te le crees a ese hombre? Si ese hombre es malo, ¿cómo usted va a creer? Esas son palabras hipócritas. No creían. Antes me escarneaban más, me golpeaban más, porque no podían entender. Lo daban por es un vacilón, es una mentira. ¿Qué va? Ese mañana está haciendo lo mismo. Estaba en el pretorio. Porque ahora tenía que someterme a la vara y al látigo de ir a pedir perdón a quienes no participaron de hacerme daño, pero que fueron llevados por la raíz de amargura y sufrieron o quisieron favorecerme en medio de mi dolor y ahora estaban envenenados. El pretorio es un lugar de castigo. El pretorio es un lugar donde tú vas a pedir perdón a las personas y muchas veces las personas ni te reciben el perdón. Te escarnean. Yo no puedo olvidar lo que tú hiciste, cómo tú lo hiciste, lo que tú dijiste, cómo lo hiciste. O es que tú dijiste que te pasó esto y yo nunca vi que te pasó eso. Porque es que los daños espirituales, interiores, tú no los ves. Por eso es que el odio y el rencor son heridas que no se pueden mostrar. La gente mira reacciones. ¿Y por qué tú te portas de una manera y por qué tú te portas de otra forma? Pero no hay manera de que ellos puedan mirar la herida hasta que no se muestra. Qué maravilloso saber que Él me invita a que yo lleve mi cruz todos los días. Y la cruz es siempre una persona. Él hizo de una cruz millones de personas ahí y Él se clavó ahí. Pero ahora no hay que clavarse en esa cruz de madera. Ahora nuestra cruz es el ofensor o el ofendido. Pero si me ofendieron, ¿por qué voy a pedir perdón? Con mayor razón. Porque vas a enseñar la misericordia de parte de Dios en tu corazón. Solamente con el hecho de pedir perdón a un ofensor, el amor de Dios se muestra a través de ti. Ahora, no es ir a pedir perdón por cumplir un mandamiento. Tú sabes que yo vengo a pedirte perdón aunque yo nunca nada te hice. Eso no es pedir perdón. Eso es arrogancia, eso es altivez, eso es jactancia. Llegar a pedir perdón diciendo por adelantado, yo sé que nunca nada te hice. Antes tú fuiste el que me hiciste a mí, pero te vengo a perdonar. Bueno, déjame decirte que te estás amarrando mucho más. Porque la soberbia y el orgullo está tratando de ocultar una verdad en donde una verdad de Dios te trajo una luz y te sentiste en tu interior que tu conciencia fue sacada al frente y te enseñó, te enrostró que estabas mal. Pero dado a la práctica de tu orgullo y tu jactancia, el egoísmo, tu egocentrismo, te hace ir a pedir un perdón falso. Eso no sirve. Eso no sirve. El único perdón que sirve es el que en el Getsemaní tomas la decisión allí de que vas a hacer una actitud. Y la decisión consiste en que tú puedes ver ir a tu ofensor y poder darte cuenta de que antes te ultraja, te humilla,
te digan barbaridades, pero tú estás preparado porque aunque Él es tu cruz, Él también es tu pretorio. Y aunque Él te descarne, también Él va a ser con la actitud que tú tengas para pedir el perdón o dar el perdón. Él va a ser movido a compasión, a misericordia. Porque el amor de Dios que sale del pretorio indica de que la decisión que tú tomaste es una actitud firme, de que vas a liberarte y lo vas a liberar. Y que no importa el escarnio, y que no importa la ofensa verbal, la actitud, la manifestación corporal que la persona haga, porque a veces los gestos de las personas ofenden más que las mismas palabras. Y cuando tú vas al perdón, cuando tú vas a dar la misericordia, cuando tú vas a extender la mano a quien que te hizo daño y te desprecia la mano, tú estás en el pretorio y tienes que saber que aunque te desprecie la mano, tú vas a pasar por el lugar de castigo, porque es a tu yo interior que lo estás quebrando. Ya no te humillan a ti, tú estás humillando tu alma, la estás colocando de rodillas delante de Dios y ya no depende de ti, depende de Dios. Y quiero decirte algo, cuando uno sale del pretorio fortalecido en la fuerza de Dios, en esa palabra que te dice, no importa que te persiguen, no importa que te aflijan, no importa que te hagan la vida cuadritos, yo estoy contigo, nunca te voy a dejar, mi aliento va a estar contigo hasta el último soplo de tu vida, yo soy quien te fortalezco, yo soy quien te da nuevas fuerzas, yo soy el que te coloco y te remonto en tus pensamientos como las alas de un águila, que mientras todos se cansan, a ti te voy a dar fuerza, mientras los jóvenes se cansan al correr, tú que estás más adulto te voy a hacer volar, porque ese es el Dios, ese es nuestro Redentor, el que murió en la cruz para que tú puedas hacer lo mismo con todos tus semejantes. Esa es la cruz que hay que llevar, el poder clavarnos en esa persona que nos ha afligido, porque cuando se sale del pretorio y en el Getsemaní recibimos la fortaleza de Dios para tomar la decisión de una actitud, ya se sale al Gólgota. Y cuando se acaba lo del Gólgota, se resucita en un cuerpo diferente. Se resucita con una nueva manera de ver las cosas. Pero ¿cómo caminar del pretorio al Gólgota? Te lo quiero compartir en el próximo capítulo. Pero por ahora di, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres mi fuerza. Porque mi Señor Jesús pasó el Getsemaní, pasó el pretorio, caminó entre la ciudad, fue al Gólgota, fue crucificado y no se bajó de la cruz hace 2008 años para que yo hoy pudiera recibir esa vida que Él me da. Gracias, Señor, porque tú me enseñas que dando amor, yo enseño el perdón y recibo perdón. Nadie que se mueva entre el Gólgota y el pretorio sin manifestar el amor de Dios podrá pasar el pretorio y quebrarse en el Getsemaní. Y yo hoy lo entiendo, Padre, y te doy gracias, gracias, gracias por el sacrificio de mi Señor Jesús, que me hace libre y me da la fuerza para poder hacerlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias, gracias, porque tú siempre glorificas a Jesús. Amén y amén.